Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. El día de hoy quiero profundizar un poco más acerca del tema del que hablé en el video pasado, sobre cómo se produce nuestro pensamiento y quiero dar algunos ejemplos de por qué aunque el cerebro es una condición para pensar, pese a eso, el pensamiento y nuestro cerebro no son lo mismo. Por esa razón no podemos conocer nuestro pensamiento a partir de nuestro cerebro, e inversamente, tampoco podemos conocer nuestro cerebro conociendo los razonamientos que constituyen nuestro pensamiento. Cualquier teoría que quiera hacernos creer que entender los mecanismos biológicos del cerebro equivale a comprender los razonamientos que constituyen nuestro pensamiento es una ilusión profunda y una falacia ontológica aún más grave. Porque sería como confundir el mapa con el territorio, como si el plano cartográfico de una región ya pudiera darnos la experiencia viva del olor de los bosques, de la rugosidad de sus piedras o el murmullo del viento atravesando sus montañas. Sería como creer que el método científico, por riguroso que sea, nos proporciona la verdad absoluta y no apenas una forma entre muchas otras de pensar y entender el mundo. Porque lo que es cierto es que ninguna comprensión científica anula la posibilidad de comprender el mundo en un sentido filosófico, poético, artístico y espiritual. Creer que el pensamiento puede explicarse solo por la sinapsis neuronal es confundir el soporte biológico con la experiencia que nos crea pensantes, el plano técnico con la vivencia encarnada, el contorno con el contenido. El cerebro, como el mapa, puede ser condición para el viaje, pero no es el viaje. Cuando perdemos esa distinción, caemos en la trampa de creer que entender la mecánica de un instrumento es lo mismo que comprender la música que produce. Pero la música, como el pensamiento, no se agota en la física del instrumento ni en la mecánica corporal, porque aunque su sentido nace y se expresa en los mecanismos corporales y las cualidades de un instrumento, la música no es idéntica a ellos, sino que una vez nacida como estructura contingente en la existencia, es decir, como fuente de posibilidades, la música ya no depende de los mecanismos que la hacen posible. En adelante depende de su irrupción creativa en el mundo, de su capacidad para crear nuevos mecanismos y nuevos públicos que no podrían haber sido calculados ni predichos antes del acontecimiento musical que los hizo posibles. Nosotros no creamos por sí solos las ideas geniales, no las poseemos como si fueran parte de nuestro soporte biológico o de un plan divino desarrollándose en nosotros. Más bien, ellas son quienes nos poseen cuando se apoderan de nuestra voluntad y en adelante nos crean pensantes a la fuerza de hacernos pensar. Que la estructura ontológica del pensamiento sea contingente quiere decir también que en él las ideas nacen como una urgencia que no puede esperar a un momento específico para desbordar nuestra imaginación y nuestra capacidad inventiva. Por eso a las ideas, tal como decía Merleau-Ponty, no las poseemos, nos poseen ellas, porque aunque nacen en nosotros, no nacen de nosotros solamente ni de nuestra voluntad, sino que surgen inadvertidamente anudadas a una situación que no se deja descifrar, hasta que contingentemente logra hacer surgir en nosotros una idea de manera imprevista e inesperada. En adelante, cuando surgen las ideas, se apoderan de nuestro pensamiento y a través de él absorben y reconfiguran también parte de nuestra vida y le agregan algo que antes no tenía, un cierto estilo, una cierta manera de expresarnos, de problematizar, de comportarnos o de afrontar alguna situación. Y en ese sentido, continuando con el ejemplo de la música, es ella quien nos cautiva, nos genera ideas y nos hace pensar. No podríamos hacer música si solo conociéramos los aspectos que la hacen posible en términos mecánicos, pero no tuviéramos la experiencia de implicar nuestra vida como uno más de sus componentes que la hacen posible. Y si no le permitiéramos que absorba y reconfigure consigo nuestros mecanismos que la producen a partir de la violencia de una idea musical que los hace reconfigurarse por lo que nos hace pensar, toda vez que nos adherimos a las posibilidades de una expresión musical. No es que cuerpo y mente sean cosas distintas, sino tan solo las distintas dimensiones de nuestra manera de comprender
e implicarnos en las posibilidades del mundo, que percibimos como un signo que requiere ser pensado y experimentado desde adentro para ser comprendido en sus posibilidades. Esto habla de que pensar no es una función mecánica que produce nuestro cerebro por sí solo, sino una manera de habitar la indeterminación que es la existencia. Por eso existir es lo que exige creación de nosotros, porque toda comprensión en lo alto o en lo bajo, por más aguda o más visceral que ésta sea, exige pensamiento. Y antes de concluir este episodio, también es importante decir que las ideas, por más geniales que sean, no producen nada en quien no está preparado para desarrollarlas, en quien no ejercita su pensamiento y en quien no hace el esfuerzo que es pensar. Es que así como nuestras preferencias amorosas se alimentan secretamente de nuestro tiempo, nuestras interpretaciones, nuestras fantasías y hasta de nuestros celos, el pensamiento, que es nuestra capacidad inventiva, también se ejercita y se alimenta secretamente de la misma manera. Por eso la filosofía no es un mero amor al saber, sino al pensar, que es también amor a la libertad. Bueno, hasta aquí dejaré la charla del día de hoy. Antes de despedirme quiero agradecer a quienes llegaron hasta esta parte del video y si les gustó o les dejó algo de valor esta charla, les invito también a que se suscriban al canal, comenten y dejen un me gusta. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar mejorando en los próximos videos y continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, nos saludamos en el próximo episodio. Muchas gracias.